¿Qué tiempo tardarán en pasar 25 kilocalorías por un disco de acero de 10 centímetros de radio y 1 centímetro de espesor, si de un lado la temperatura es de 80 grados centígrados y del otro 30 grados centígrados? Como dato, debemos tomar el valor del coeficiente de transferencia de calor, que es 79 vatios partido por metro y por Kelvin. Para hacer este problema, en primer lugar, vamos a partir, como siempre, de la definición de lo que sería el flujo de calor. El flujo de calor ya sabemos que viene dado en función de la, digamos, unidad de superficie. Así que podríamos escribirlo como flujo partido por superficie y es igual a este coeficiente de transferencia de calor por la longitud, que sería el espesor del material que se trate, y la diferencia de temperatura que se establece a ambos lados de ese material. Ni que decir tiene que esto es el flujo por unidad de superficie, pero podríamos despejar y obtener cuál sería el flujo de calor. Claro, pasando a la superficie, que es por definición, ¿verdad? Estaría dentro de esta definición, de esta fórmula, pasándola al segundo miembro multiplicando. Eso vamos a ver que tiene digamos, una pequeña cuestión que hay que tener en cuenta con respecto a las unidades. Así que tendríamos que sería ese flujo de calor, el valor de la constante que nos dice cómo se transfiere el calor a través de ese material, la superficie de material que atraviesa el calor, el espesor de ese material y la diferencia de temperatura. Si sustituimos los valores que conocemos en esta ecuación, veremos que en primer lugar vamos a tener que calcular la superficie de acero que va a transferir ese calor. Digamos, parte de ese calor, esa superficie sería pi por el radio al cuadrado, era la superficie de un círculo, sería pi por 0,1, ya que el radio son 10 centímetros, equivale a 0,1 metro, pero como era al cuadrado, tenemos que elevar al cuadrado tanto el número como la unidad. Al hacer el producto tenemos como valor 0,031 metros cuadrados. A partir de este valor de la superficie y conociendo cuál es el espesor, podemos sustituir en la ecuación de arriba y veríamos que tendríamos que el flujo de calor va a ser 79 vatios partido por, y ahora voy a meter aquí dentro de las unidades, metros cúbicos, que sería el producto de los metros que ya nos daban las unidades en el enunciado y los metros cuadrados que vamos a tener y vamos a considerar que es la superficie, en este caso del círculo, de acero. Ahora tendríamos el producto por la superficie 0,031 al cuadrado metro cuadrado por 0,01 metros, que sería el centímetro de espesor, pero pasado a metros, y hacemos la diferencia de temperaturas. Siempre el foco caliente menos el foco frío, 80 menos 30. El enunciado nos dice que son grados centígrados, pero al hacer una diferencia de temperatura podríamos utilizar también, si quisiéramos, la escala absoluta, ya que no implica ningún tipo de cambio. Para poder obtener cuánto valdría en escala absoluta, por ejemplo, 80 grados centígrados, había que sumarle 273, al igual que haríamos con el 30. Y claro, tendríamos 273 menos 273 y es un factor que no deberíamos tener en cuenta. Por eso podemos colocar también aquí los Kelvin como unidad absoluta, ¿verdad? O de escala absoluta de temperatura. Al simplificar las unidades vemos que nos quedarían solo vatios, que son las unidades de flujo de calor. El resultado que obtenemos sería el de 1,22 vatios. Recordemos que vatios eran también julios partido por segundo. A partir de este dato, lo que podemos hacer es tener en cuenta la propia definición de flujo con respecto al calor que se transfiere. Acordémonos que el flujo va a ser el cociente entre el calor que se transfiere y el tiempo que tarda en transferirse. Por eso la unidad es vatio, unidad de energía, julios, partido por unidad de tiempo, segundos. Si despejamos de aquí, tendríamos que el tiempo va a ser el cociente entre el calor o la energía que se transfiere y el flujo. Ahora ya sí conocemos estos datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dicen que queremos que se transfieran 25 kilocalorías y conocemos el flujo a través del acero porque lo acabamos de calcular. Así que solo tendríamos que sustituir. Y tendríamos que ese tiempo va a ser 25 kilocalorías partido por el flujo, que son 1,22 julios partido por segundo. Ahora bien, debemos hacer el cambio entre calorías o kilocalorías y kilojulios. El factor de conversión que lo hemos pintado aquí en azul es 1 kilocaloría equivalen a 4,18 kilojulios.
Así que a partir de este factor de conversión podríamos sustituir, ¿verdad? Simplificar los valores de kilocalorías y además debemos tener en cuenta que 1 kJ son 1000 julios, que es lo que aparece en este otro factor de conversión, para poder quitar kilojulios y los julios que tenemos aquí con los julios que aparecen aquí en el denominador. Estos segundos pasarían al numerador. Por lo tanto, al hacer la operación obtenemos un valor de 85.656 segundos. Ese es el tiempo necesario para que se transfieran 25 kilocalorías a través del disco de acero. Pero es un dato que no nos sirve de mucho porque no nos podemos hacer una idea de cuántos son. Vamos a pasar ese dato de tiempo en segundos a horas y de esta forma quizás nos podamos hacer una idea mucho más precisa. Si hacemos esto que digo, veremos que, usando un factor de conversión como que 1 hora son 3.600 segundos, colocamos segundos abajo para poder simplificar, vamos a tener un dato de 23,8 horas. Vemos que es un dato muy aproximado a 24 horas, que sería un día. Pues ese será el tiempo necesario para que se transfiera la cantidad de energía, de calor que nos dice el enunciado a través del disco de acero.